Hola jóvenes, vamos a continuar con lo de nivel de la ecología y vamos a ir con nivel de comunidades. Voy a regresar un poquito aquí y vamos a ver lo que les mencionaba, que la ecología estudia diferentes tipos de niveles, desde el nivel individuo, población, comunidades, ecosistemas, hasta la propia biosfera. Dentro de los niveles de la población es importante porque se estudia cómo las poblaciones pueden llegar a superar los recursos disponibles que tenemos y esos recursos va a ocasionar que las poblaciones tiendan a ir bajando. El nivel de comunidad también se le conoce como cinecología. En esta relación o en este estudio de nivel de comunidad es más compleja porque se va a estar estudiando las interacciones que existen entre el predador y la presa, así como las relaciones que existen dentro de esta comunidad, como por ejemplo puede ser simbiosis, competencia, parasitismo, puede ser dentro de las mismas especies esa interacción y también se puede dar con especies diferentes. Por lo tanto, vamos a estar hablando de interacciones interespecíficas e interacciones intraespecíficas. Dentro del nivel de ecosistemas ya es mucho más complejo. Aquí van a estar o vamos a estar estudiando, la ecología va a estar estudiando los diferentes tipos de niveles desde los productores, que en este caso van a ser principalmente los organismos autótrofos, pasando por consumidores primarios, secundarios, descomponedores, y va a estudiar esas interrelaciones que existe entre cada organismo. Entonces es importante porque es cada vez más complejo esa interacción. Ahora, dentro del mismo nivel de ecosistemas, también vamos a estudiar cómo la materia y la energía, bueno, ya no lo vamos a estudiar porque en desarrollo sustentable se ve la materia y la energía, pero es importante porque también estudia las relaciones ambientales que están afectando a este nivel de ecosistemas. Dentro de la ecología de los individuos es muy interesante porque la ecología estudia los organismos desde una forma unitaria y de una forma modulares. No sé si alguna vez han escuchado ustedes de organismos modulares. Esto es muy importante y es bien importante para ustedes como geólogos porque muchas veces cuando se va a hacer algún estudio de algún suelo, de algún tipo de rocas, se va a abrir una mina, muchas veces nosotros vemos un bosque y pensamos que cada arbolito que se encuentra ahí es un individuo. Un individuo unitario es como por ejemplo la imagen que tenemos aquí de las hormigas, en donde el organismo tiene sus mismas características fisiológicas y morfológicas por sí solo, mientras que los organismos modulares es como la imagen del lado izquierdo. Vean, tenemos aquí un árbol, si nosotros vemos en el campo, pues diríamos son tres árboles diferentes, pero realmente estos árboles están interconectados por sus raíces. Por lo tanto, esto es un organismo unitario. El mejor ejemplo es el pasto. ¿Cuántas veces ustedes no han querido arrancar el pasto y cuando lo arrancan se va como una hilera larga de pastos? ¿No? ¿Por qué? Porque todos están formados todos son un mismo organismo. Son organismos unitarios. Parece que fueran diferentes. Por eso les digo que es muy importante que ustedes vean o identifiquen cuáles son los organismos unitarios y los organismos modulares. Vean, aquí tenemos una imagen. Si se va a hacer un estudio, por ejemplo, del suelo, se va a hacer un estudio de las rocas, se va a generar una mina, pues aquí podemos ver y podemos decir, bueno, es que hay 55 individuos diferentes. No, pero son organismos unitarios porque estos están interconectados. Si matamos a uno, le afectan a los otros 49 árboles que se llegan a encontrar ahí. Dentro de la ecología también es importante estudiar cómo los organismos se distribuyen en una zona geográfica, cómo se llegan a dispersar y cómo llegan a estar migrando. Eso de las migraciones es muy importante porque las migraciones están reflejadas o están correlacionadas directamente con muchos factores abióticos como es la temperatura, la luz solar, el agua. Bueno, los movimientos de los organismos son agrupamientos de miembros de la misma población o de diferentes poblaciones.
Estos movimientos les sirven a los organismos redistribuirse para encontrar alimento, redistribuirse para encontrar una zona óptima de temperatura para poderse reproducir, y muchos de esos organismos tienen desplazamientos de hábitat muy importantes. Yo creo que nosotros, ahora que estoy viendo que muchos de ustedes viven en algunos pueblitos muy bonitos, ustedes mismos se han de dar cuenta que en diferente época del año existen organismos diferentes o llegan organismos de algunas otras zonas ecológicas diferentes. Y esto es muy importante porque están relacionados también con la alimentación. A lo mejor en la época de alguna eh, cuando una planta de frutas o un tipo de flor, pues ustedes observan un tipo de organismo totalmente diferente ahorita en primavera que los que vamos a observar, por ejemplo, en diciembre. La dispersión son movimientos de los individuos o de sus elementos de diseminación. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente son movimientos que van a tener ocasionados por un factor abiótico que en este caso va a ser el viento. El viento va a estar moviendo lo que son esporas, larvas, semillas, como les comentaba de las arañas cuando subían el abdomen y soltaban el hilo, la telaraña. Estas podían distribuirse en diferentes zonas, pero también, por ejemplo, hay una forma de dispersión biótica. ¿Cuál es la forma de dispersión biótica? ¿Cuál es la estrategia que tienen la mayoría de las plantas angiospermas? Acuérdense que las plantas angiospermas son aquellas plantas que van a tener flor. Una estrategia es que generan frutos y sus frutos son ricos en carbohidratos, son muy ricos en azúcares. Entonces eso le llama la atención a muchos mamíferos, a muchos animales. Por ejemplo, nosotros nos encanta la fruta y es una estrategia que tienen las plantas para decir, ¿sabes qué? Aliméntate de mi fruto, pero al alimentarnos nosotros de nuestro fruto ya estamos dispersando también sus semillas. Existen muchas aves que se alimentan de frutos o de algunas vainas, también de algunas plantas, pero esa fuerza es que esa semilla pase por el tracto digestivo del ave para que pueda ser fértil. Si no llega a pasar por el tracto digestivo de esa ave, no se puede, no hay una dispersión, bueno, sí hay una dispersión, pero la planta no puede crecer. Entonces, vean, hay una correlación entre las características de un reino y el de otro, y ahí existe también lo que es la coevolución, ya que los dos necesitan características para poder sobrevivir. La migración no son otra cosa que los movimientos que van a tener una población, principalmente en masas grandes, muchos individuos, y se van a mover a lugares más con lugares más cálidos o lugares donde va a encontrar mayor cantidad de recursos. La migración es muy común en muchos organismos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestras colonias de mariposas monarca que vienen en la época de invierno, porque los inviernos son muy crudos en el norte de Estados Unidos, en Canadá, y entonces vienen a pasar aquí el invierno en México, porque aquí los inviernos son un poquito menos crudos, hace un poco más de calor, entonces están moviendo y haciendo migración. Si ustedes también observan, en época como de agosto, julio, septiembre, y es más, creo que hasta noviembre, en la noche, como a las 11, 12 de la noche, se pueden ver muchas veces los patos que andan haciendo sus movimientos de migración. Alguna vez a mí me tocó ver uno, cómo se veían ahí en forma de V, su formación, iban volando. Eh, y es muy impresionante porque vuelan a una gran altitud y vuelan principalmente en la noche para evitar pues algunos depredadores, para evitar la deshidratación. Entonces es mucho lo que hacen los organismos, lo que recorren, y son muchos organismos también los que hacen ese movimiento de migración. Aquí está el ejemplo, lo que les mencionaba de la mariposa monarca, ¿no? Bueno, la mariposa monarca es una especie que migra principalmente al centro de la República Mexicana,
y proviene de la parte sur y la parte norte de Estados Unidos para pasar el invierno en la parte de la República Mexicana. Aquí está lo que les mencionaba, las distancias que llegan a recorrer algunos patos. Entonces son distancias impresionantes y bueno, evitan principalmente esos lugares extremos de frío porque saben que no van a encontrar recursos, saben que no van a tener alimento, saben que sus crías pueden morir, ellos mismos pueden morir, entonces buscan hábitats más adecuados para poder sobrevivir. Ahora, se preguntarán, ¿y por qué cuando entra el verano no se quedan en la parte donde hay más recursos, aquí en México, ¿no? O en la parte de Centroamérica, porque en verano hay un aumento de depredadores. Por lo tanto, tienen que regresar en su zona de hábitat, zona de confort, para poderse reproducir, aunque también hay alimentos muy importantes que no encuentran en la parte donde se la pasan en invierno y que se encuentran en la parte de Estados Unidos y de Canadá, que son muy importantes para su alimentación. Esta es una imagen en donde vemos rutas migratorias de algunas aves. Bueno, estas eran algunas rutas que llegaban a tener algunos de los organismos. Actualmente, por el crecimiento poblacional, es muy complicado observar estas rutas de aves. Vean en el lado derecho la ruta del jaguar. O sea, el jaguar recorría pues, prácticamente todo el sur de América y en ese viaje, pues evidentemente iban dejando algunas poblaciones de jaguares y iban buscando un alimento. Esta ruta del jaguar, pues evidentemente con las pocas poblaciones que hay, con el miedo que tienen algunas personas, algunos seres humanos a estos animales, pues ya no hace estas rutas de migración. Eh, bueno, esto es una imagen para que ustedes se den cuenta también qué es lo que ha hecho que no existan estas rutas de migración. Y una de estas es, pues la vegetación también va desapareciendo, ¿no? Y no solamente va desapareciendo por un efecto antropogénico, sino también va desapareciendo por efectos de calentamiento global. En la figura número 1 se puede observar la cobertura de bosques que había hace 8000 años antes de la agricultura. Vean la cantidad de bosques que existían. De hecho, estos bosques que ustedes observan aquí en la Sierra de Pachuca, ahí en el Real del Monte, en el Chico, allá por Tulancingo, algunos bosques a lo mejor donde se encuentran ahorita ustedes ahí en sus casas, son bosques, son relictios de esos bosques que existían hace 8000 años. Vean la figura número 2. Hoy en día, esta es la cobertura primaria de bosques que existe en la actualidad. Y en el 2000, la 3 es en el 2011, son algunas áreas naturales protegidas que tratan, pues evidentemente como dice ahí, de proteger esos bosques. Ahora, no es lo mismo hace 8000 años donde un jaguar, un felino, podía hacer una migración desde el centro de México hasta la Patagonia, a la actualidad que ya hay mucho crecimiento urbano y hay menor cantidad de cobertura primaria de bosques. Entonces eso también es una realidad de que estamos afectando mucho la migración de algunos organismos, ¿no? Entonces, bueno, como veíamos, la ecología puede estudiar diferentes tipos de niveles, ¿no? Desde el nivel individuo, población, comunidad, ecosistemas y hasta la propia biosfera. Vamos a ver un poquito de las poblaciones. ¿Qué es una población? Observen estas 4 imágenes y ustedes mismos mencionen cuál es una población. La primera, la segunda, donde se ven ahí los patos, la tercera, ahí el cardumen de peces, o la cuarta, donde se ve ahí un matorral, un hermoso matorral de algunas cactáceas, ¿no? Típico de la vegetación de Meztitlán. Pues una población es un conjunto de organismos de la misma especie que van a interactuar con sus mismos factores bióticos y mismos factores abióticos. Por lo tanto, la imagen de los patos y la imagen del cardumen es una representación de una población, ya que es un conjunto de organismos de la misma especie. Aquí les voy a platicar un poquito de datos curiosos, por ejemplo, esos cardúmenes. ¿Por qué
algunos peces se juntan en poblaciones y andan nadando todos juntos. Y yo creo que todos ustedes han visto algunos de esos videos que parece que si uno se mueve a la izquierda, todos se mueven a la izquierda, todos se mueven a la derecha, todos se mueven hacia arriba. Es una estrategia que tienen estos peces para que un depredador no pueda ver claramente a un solo pez. Es muy difícil tratar de cazar a un solo pez cuando están en un conjunto de población. Por lo tanto, es una estrategia interesante que llegan a tener. Ahora, esto es bien importante porque algunos depredadores de algunos cardúmenes de peces han buscado algunas estrategias muy interesantes. Por ejemplo, cuando ustedes ven esa fotografía o esos videos de las ballenas cuando llegan a salir, así que brincan, que abren la boca y dicen, es que salió a saludarnos porque estamos aquí en la lancha. No, no, no es que lo salió a saludar, sino es una estrategia que ellos tienen para poder cazar esos cardúmenes. Lo que hacen ellos es, como muchos de esos cardúmenes se encuentran en partes muy someras, en partes un poco profundas, entonces las ballenas van por la parte de abajo, los detectan donde se encuentran en la parte de arriba y empiezan a nadar de abajo hacia arriba, van lo más rápido y cuando van a llegar ahí en la parte del cardumen, abren el hocico y atrapan la mayor cantidad de peces y por eso se ve como si brincaran algunas de esas ballenas, ¿no? Pero bueno, son algunas características. Entonces la población es conjunto de especies, es un conjunto de organismos de la misma especie que interactúan con sus factores bióticos y abióticos. Y por lo tanto, aquí viene la definición que yo mismo le estaba mencionando, ¿no? Es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un espacio y comparten la misma influencia de los factores bióticos. Ahora, las poblaciones van a tener características muy similares. ¿Cuáles son esas características que van a tener las poblaciones? Número 1, son organismos de la misma especie. Número 2, van a tener una característica de unidad espacial. Viven en el mismo lugar. Entonces, una característica es que las poblaciones viven en un mismo lugar. 2, se cruzan entre sí, por lo tanto tienen características genéticas y reproductivas muy parecidas. Recuerden, ¿por qué? Porque es la misma especie. Cuando dos poblaciones se separan, ya sea por alguna cordillera, por algún río, por cambios climáticos, esas poblaciones en un determinado tiempo van a dar origen a otras especies o a una especie totalmente diferente. Ahora, esas poblaciones que estuvieron separadas, cuando en algún futuro geológico se vuelvan a unir, pues como ya son especies diferentes, ya no van a tener esa unidad reproductiva y genética entre sí y ya no se van a poder cruzar entre sí, por lo tanto las poblaciones son diferentes y van a ser especies totalmente distintas. Y número 4, se adaptan a condiciones cambiantes del ambiente. Muchos organismos, es lo mismo que le estaba mencionando, se adecúan a las condiciones ambientales. Por ejemplo, ahorita es bien importante en la contingencia ambiental que hay aves que ahorita en la Ciudad de México se les escucha cantar y entonces los ornitólogos están estudiando el canto de esas aves y les está llamando mucho la atención porque se está comprobando una hipótesis que se tenía antes, que las aves que viven en las ciudades tienen un canto de decibel mucho más alto que aquellas aves que cantan, por ejemplo, en un área natural o en un bosque. Aunque son la misma especie, tienen un canto totalmente diferente. Y ese canto, antes se hizo un estudio, pensaban que como los aves de la ciudad cantaban mucho más fuerte, entonces eso podía hacerle llamar la atención más a las hembras. Entonces unos científicos se llevaron a unas aves a un bosque y pues, evidentemente cantaban mucho más fuerte. Pero ¿qué creen? Las hembras se asustaban con el canto de esos machos que cantaban mucho más fuerte. Entonces imagínense, hay organismos que están adaptados a las características del ambiente. Y no nada más del ambiente natural, sino de nuestro ambiente antropogénico. Aquí tenemos algunos ejemplos de población. Recuerden que las poblaciones son organismos de la misma especie, tienen una unidad espacial igual o característica, se reproducen y tienen características genéticas entre ellos mismos y tienen unidad evolutiva, se adaptan a condiciones ambientales, ¿no? En esas 4 imágenes tenemos el ecosistema donde vive un paramecio, que es un protozoario, y bueno, la unidad espacial pues evidentemente es ese charco.
porque ahí viven, ese es su hábitat, ahí tienen sus condiciones y su alimento específico. Unidad reproductiva, pues entre ellos mismos se reproducen, se pasan el intercambio de genes, y muchos de estos organismos pues son sexuales. Y unidad evolutiva, muchos organismos están adaptados a grandes cantidades de luz, de temperatura y de radiación solar, porque como viven en esos charcos, pues están adecuando esas condiciones ambientales. Acá tenemos otros ejemplos de población. Aquí tenemos la población de unos peces que son Engraulius ringens, que tienen unas características muy especiales como población. En primer lugar, están su unidad espacial. ¿Cuál sería la unidad espacial? Pues viven en las costas de Perú. Ese es su hábitat, ese es su lugar, su ecosistema, y tienen su ambiente específico. Y la unidad reproductiva y genética es esta imagen que se encuentra aquí, aquí abajo. ¿Por qué? Porque se reproducen solamente con organismos de la misma especie, aunque tienen características morfológicas diferentes. Por ejemplo, la hembra es mucho más grande que el macho, pero pues son organismos de la misma especie, entonces están reproduciendo entre sí. Y la unidad evolutiva, se han adaptado a corrientes fuertes de agua. Entonces, esa es una adaptación que llegan a tener una población. Y por último, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de población de los otomís del Valle del Mezquital. ¿Cuál será la unidad espacial? Pues donde llegan a vivir en esa zona geográfica. ¿Por qué? Porque están adaptados a... tienen una característica muy específica. Por ejemplo, están adaptados a la radiación solar, a la temperatura, a la alimentación. La unidad reproductiva y genética es que muchas de estas poblaciones o comunidades de otomís pues solamente se reproducen entre ellos por sus creencias, por algunas otras características. Y la unidad evolutiva es que están adaptadas a las condiciones ambientales que les estaba mencionando ahorita, ¿no? Vean ahí en esa fotografía cómo se han adaptado a su vestimenta, a estar obteniendo algunos recursos alimenticios. Entonces son ejemplos de población. Ahora, los factores, una población está afectada directamente por los factores bióticos y los factores abióticos. Por ejemplo, en primavera, en todos los mares, lagos y ríos del mundo, en primavera, recuerden que cuando es primavera en el hemisferio sur, no es primavera en el hemisferio norte. Entonces ahorita nosotros estamos en primavera en el hemisferio norte y ahorita están en otoño en el hemisferio sur. Por lo tanto, hay mayor luz y eso hace que exista mayor cantidad de organismos fotosintéticos, de fitoplancton, y por lo tanto empiezan a crecer un montón de organismos. Estos crecimientos de organismos también va a afectar porque va a haber mayor crecimiento de depredadores de estos. Por lo tanto, por un factor abiótico que es la luz, va a estar creciendo la población de muchos organismos. Al contrario que llega a suceder, por ejemplo, en otoño. En otoño lo que sucede es que empieza a haber menor cantidad de luz, y al haber menor cantidad de luz, pues evidentemente empiezan a morir lo que son los organismos fotosintéticos, y si mueren los organismos fotosintéticos, disminuye esa población, también disminuye sus depredadores. Pero hay más depredadores porque se alimentaron en primavera de muchos organismos fotosintéticos, por lo tanto aparecen mayor cantidad de otras poblaciones para poderse alimentar de estos depredadores que eran de estos organismos como el fitoplancton. Muy bien, dejamos hasta aquí la presentación y continuaremos en otra sesión.